Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este hermoso día, día de Viernes Santo, en la cual conmemoramos la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero tomarme el tiempo para poder hacer una reflexión en medio del camino a través del texto de Mateo, capítulo 27, versículo 32 en adelante, donde nos habla acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión de Cristo propiamente. Quise hacer una reflexión para poder compartirles a ustedes como iglesia también en el día de hoy, un día especial también. Sabemos que hace más de 2000 años atrás nuestro Señor y Salvador Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, y es motivo de poder celebrar y conmemorar este momento. Quiero leer el texto antes de poder entrar en unas palabras de oración en este momento. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora, si le quieres, si quiere, pero porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y lo empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos a que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a estar orando. Padre nuestro, Señor, te alabamos y te exaltamos, te adoramos dándote la honra y la gloria y las gracias, Señor, por tu gran amor con que nos has amado y que hizo, Señor, que tú vinieras desde el cielo aquí a la tierra y caminaras entre los hombres, entregando tu vida de manera sacrificial, de manera vicaria por los pecadores, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora que tu Santo Espíritu nos guíe todo lo que vamos a hacer y que este mensaje pueda llegar a la vida de aquellos que tú deseas que lleguen. Todo esto te lo pido, mi amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén. Quise titular, mi amado hermano, la exhortación en este día del Señor, día de Viernes Santo, el Cristo, Rey de Israel. Para aquel tiempo, la crucifixión era uno de las muertes más atroces que podía haber sobre la vida de una persona, propiamente de un malhechor, aquel que infringía la ley o violaba alguno de los estatutos, mandatos de los romanos. No siendo específicamente este el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una crucifixión era un hecho desgarrador para la vida de aquel que lo pasaban. La crucifixión era una forma de castigo adoptada por los romanos, de los persas, fenicios y cartaginenses. La crucifixión romana era premeditadamente una sentencia prolongada. Los verdugos romanos perfeccionaron el arte de la tortura lenta, manteniendo a la víctima viva. Algunas víctimas incluso llegaron a vivir lo suficiente como para ser comido vivo por las aves de rapiña o las bestias salvajes. La mayoría colgaba de las cruces por días antes de morir de agotamiento, deshidratación, fiebre traumática o probablemente la sofocación. Cuando las piernas no podían soportar más el peso del cuerpo, el diafragma se constreñía, haciendo imposible la respiración de la persona. Esto fue lo que vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo por nosotros. No todos, mis amados hermanos, vemos todos los días la muerte de un rey. Mucho menos muere tan desgarradoramente como murió nuestro Señor Jesucristo. Tampoco es común o normal de que un rey muera a manos de su propio pueblo. Nos cuesta a nosotros como personas en este mundo, en este siglo, creer y aceptar que un hombre justo e inocente tenga una muerte tan fatal como la tuvo nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo. La muerte de Jesús nos deja perplejos. Cada vez que pensamos, reflexionamos o meditamos en ella, nos deja pensando mucho acerca de lo que tuvo que pasar el Salvador de este mundo, tuvo que pasar este rey que vino a morir por nosotros. Lo cierto es que Jesús no murió por ser un malhechor. Él fue un rey que vino a morir por los suyos a mano de los suyos. Varón despreciado, dice Isaías capítulo 53, versículo 3, desechado entre los hombres. Vivimos en un mundo que sigue despreciando a Jesús, que sigue rechazando a Jesús, que sigue menospreciando a Jesús. Lo vemos en la TV, lo vemos en los libros, lo vemos en las cómicas, lo vemos en los periódicos, lo vemos en las noticias, lo vemos a través de personas que nosotros conocemos, en las leyes inmorales que se aprueban en nuestra sociedad como tal. Pero también lo vemos muchas veces en las familias y tristemente en las iglesias. Lo primero que yo quiero mencionar, basado en este texto que yo acabo de leer y haciendo un paralelo entre los pasajes de Juan, que escribe Marcos y que escribe Lucas también, quiero resaltar algo importante que le sucedió a este rey santo, justo y perfecto. Y esto que quiero resaltar, muchas veces nosotros cometemos la falta de hacerlo hacia nuestro prójimo de una u otra manera, pero quiero que usted pueda pensar, pueda trasladarse hasta ese momento en la cual el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Cristo Rey, el enviado por Dios, vino a este mundo a hacerlo por nosotros y sufrió esto a mano de los suyos. Lo primero que quiero mencionar, mis amados que me escuchan, es la ironía del título sobre su cabeza. Mateo 27:37, Lucas 23:38 y Juan 19:19 precisamente retratan esto que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. No solo fue escrito su causa sobre su cabeza, que era una costumbre que tenían los romanos, de poder que estos presos, estas personas que ellos escogían para matarla, para crucificarla, llevaban un cardelón como de madera
cartel como de madera guindando en su cuello y que era colocado en la cruz cuando ellos eran crucificados, la cual en ella iba inscrito precisamente la razón o la causa de su muerte. Y sabemos por el texto bíblico que hubo entre ellos una diferencia entre Pilatos y los judíos que estaban ahí presentes cuando Pilato iba a escribir que él era el rey de los judíos, que iba a poner eso, y ellos dijeron que no, que escribiera que él había dicho que él era el rey de los judíos. Esta ironía que podemos ver en este texto, y quiero verlo rápidamente, que puedan ir a su Biblia, retrata mucho de la forma en la cual se trata al Cristo, al Rey de Israel. Al Cristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dice el versículo 37, dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Rey de los judíos. Como una forma de burla, como una forma de ironía, como una forma de poder de alguna manera burlarse de este que de ellos decían que era el rey, pero en realidad no tenía un pueblo o personas que lo siguieran o que dieran su vida por él. Pero ciertamente este era el rey de los judíos, y no solamente el rey de los judíos, sino el rey de reyes y el señor de señores, que venía a la tierra a morir por los suyos. Su causa para una reconciliación de las diferencias entre los diferentes relatos de esta inscripción. Podemos ver lo que dice Lucas y podemos ver lo que dice también Marco. El hecho de que la placa fue puesta sobre su cabeza sugiere que esta cruz era el tipo común que se prolongaba verticalmente por encima del travesaño y no en forma de T, la cual dicen algunos otros historiadores, las cuales eran también usadas algunas veces para matar a las personas. Quiero ir rápidamente al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 38. Quiero que me acompañen en su Biblia. Lucas, capítulo 23, versículo 38. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas 23, versículo 38. Y había también sobre él un título escrito en letras griegas, en letras latinas y en letras hebreas, que decía: este es el rey de los judíos, como una forma irónica de que este supuesto rey estaba, o aquel que decía ser un rey o ser llamado un rey, estaba siendo crucificado como un malhechor. No solo, mi amado hermano, nos hace nosotros pensar la forma en la cual trataron o menospreciaron a Cristo, perfectamente cumpliéndose así la profecía del libro de Isaías, capítulo 53, donde él dice que fue despreciado, fue rechazado por los suyos. Irónicamente también fue puesto este letrero sobre su cabeza, de manera que todo aquel que pasaba podía observar también, las personas que comúnmente habitaban en ese lugar, la inscripción, y podía leerla cada uno en su propio idioma. Quiero que vayan conmigo al segundo punto. Lo primero que mencioné es acerca de la ironía del título sobre su cabeza. Qué irónico que el Rey de Reyes, o el que decía que era el rey de los judíos, su propio pueblo pidió la crucifixión de él, que lo mataran de esta manera atroz, de esta manera desgarradora, de esta manera tan vil, como si hubiera sido uno de los peores malhechores. Ni Barrabás le llevó una muerte como la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso por qué lo hizo? Lo hizo por nosotros. Lo hizo porque nos amaba. Lo hizo porque Él vino a este mundo con una misión y Él la iba a cumplir al pie de la letra. Lo segundo que quiero mencionar, mis amados, en este día es acerca de la injuria de los espectadores que paseaban o que pasaban en este lugar. Este era un hecho real. Este era un hecho profético. Usted puede observar en el Salmo 22, uno de los salmos mesiánicos, donde citan el versículo 7 esta realidad, que los que paseaban por ese lugar meneaban la cabeza, repartían los despojos de Jesús, meneaban la cabeza diciendo: oye, este que hacía milagros.
Este que salvaba a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Este que decía que era el Hijo de Dios, ¿por qué no baja de la cruz y se salva a él? Y como decían los malhechores que también estaban alrededor de él, este que dice que es el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja a él, se salva a él y nos salva a nosotros? Este era un hecho real, un hecho profético citado en el Salmo 22 que escribió David y que se cumplió al pie de la letra en Mateo 27, 39, versículo 34, Marcos 15, 29 y Lucas 23, 39. Quiero citar dos textos del mismo que estoy leyendo. Mateo 27, 39 dice de la siguiente manera. Quiero que vayan conmigo. Dice, y los que paseaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres verdaderamente el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes pasaban y les escarnecían, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es interesante, mi amado hermano, ¿qué es la injuria? Es la calumnia. Es tomar algo, tomar un hecho y ponerlo sobre una persona, demostrando así tal vez de alguna manera que esta persona es una persona falsa. Es una forma de burla, es una forma de menosprecio. Es una forma de tratar vilmente a otra persona cuando también nosotros injuriamos a nuestro prójimo, injuriamos a nuestro semejante. Pero aquí estaban injuriando al rey de Israel y no otra persona, lo estaba injuriando su propio pueblo. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los escribas, ahí estaban personas que él había sanado, ahí estaban personas que habían creído en él, ahí estaban personas que lo habían seguido. Y pasaban por ese lugar y meneaban su cabeza injuriándole. Si es hijo de Dios, que se salve. Si él dice que es esto, ¿por qué no hace el otro? Así a veces nosotros tratamos a nuestro prójimo, injuriando a las personas, injuriando a nuestro semejante, con mentiras, con falsedades, con burla, con menosprecio a nuestro semejante. Y esto hicieron ellos en aquel momento. Quiero que vayan conmigo nuevamente a Lucas 23, en esta oportunidad, el versículo 39, que dice lo siguiente. Dice, y de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, que era un título que se le daba para Mesías, para Salvador también, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y como decían los fariseos, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Si confío en Dios, que le libre Dios. No solamente había una burla hacia Jesucristo como Hijo de Dios, había injuria y había una burla también hacia Dios directamente. Si él dice que confío en Dios, bueno, que Dios le libre. Y creo que eso también nos pasa muchas veces a nosotros. A veces vemos a nuestros hermanos sufriendo, vemos a personas pasando por momentos difíciles. A veces vemos a otros cristianos, hermanos de la iglesia, pasando momentos difíciles y tal vez decimos en nuestra cabeza, si cree tanto en Dios, ¿por qué será que está viviendo de esta manera? ¿Por qué Dios no lo libra? ¿Por qué Dios no lo ayuda? Si sirve, si lleva una vida entregada, o tal vez somos como los amigos de Job también. Tal vez Job pecó y por eso está pasando lo que está pasando. Creemos en la ley retributiva. Si yo hago algo bueno, me va bien. Si yo hago algo malo, me va mal. Y solo eso. Pero ¿qué es el caso de Job, mi amado hermano? Job era inocente de lo que estaba pasando. Job no conoció, tal vez hasta cuando llegó al cielo, lo que pasó sobre su vida, lo que Dios permitió. Jesucristo sí sabía a lo que él había venido, sí sabía lo que iba a pasar. Pero ¿qué hay de mi hermano? ¿Acaso sé yo lo que está haciendo Dios en la vida de mi hermano? Muy probablemente yo no lo sé con absoluta certeza y solamente lo sabe Dios. Pero hay injuria en nuestra boca hacia nuestros hermanos. Hay burla, hay menosprecio, hay rechazo hacia nuestros hermanos, como lo hubo hacia Cristo. Amén. Quiero ir al tercer punto rápidamente para no alargar más. El tercer punto que quiero mencionar acerca del Cristo Rey, que fue muerto a manos de los suyos,
es lo siguiente. Lo primero que mencioné fue acerca de que a él lo trataron con ironía. Lo segundo que mencioné fue la injuria que levantaron contra él, la burla que levantaron contra él. Pero lo tercero que quiero mencionar era cómo le escarnecían, cómo se burlaban. Y si usted notará, las tres palabras llevan una relación una con otra. Había mucha burla, había mucho menosprecio, había mucho escarnecimiento, había injuria, había mentira. Fue uno de los peores juicios que se llevó y se llevó en horas de la noche con testigos falsos contra mi Cristo. Por eso dice un escritor, se levantaron contra mi Cristo. Y es la verdad. Hoy el mundo vive de espalda a Dios. Hoy lo que vemos en las noticias, en la televisión, hoy lo que vemos en diferentes lugares, cómo la gente se burla de Dios, cómo la gente se burla de los cristianos, pero de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Dios traerá juicio toda obra nuestra, sea buena o sea mala, dice la palabra del Señor. Todo escarnecimiento. Ellos escarnecieron al Hijo de Dios, al Cristo, al Rey, aquel que en unos días atrás estaban diciendo, oh sana Rey de las alturas, y pocos días después estaban diciendo, crucifíquenlo. Y se burlaban de él, lo que pasaban, y meneaban la cabeza y decían, ¿por qué no se baja? Si él tiene el poder que decía tener, si él sanaba, si él dice que el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja a sí mismo? Lo tercero que menciono es, él fue escarnecido por las autoridades religiosas, líderes cristianos, líderes de las iglesias, diáconos, pastores, maestros, aquellos que se dicen llamar apóstoles, aquellos que se dicen llamar siervos y siervas. Presten atención, dice los escribas y los fariseos, lo más alto de la sociedad. Mejor dicho, los líderes religiosos de la época no pasaron por alto el hecho, mi amado hermano, de ser ellos los promotores principales de su muerte, cuando gritaron ante Pilato, cuando gritaron ante Herodes, cuando gritaron ante las autoridades civiles, crucifíquenlo y dennos a Barrabás. Y a su vez hicieron burla de lo dicho por Jesús y decían, salvó a otros, sálvese a sí mismo. Mi amado hermano, quiero que vayan conmigo nuevamente a Mateo, capítulo 27, versículo 40 al 43 que leí hace un momento. Dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, que ciertamente lo era, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, ahí están, versículo 41, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz. Esto es burla, esto es ironía, esto es injuria sobre Cristo y creemos en Él. ¿Confió en Dios? Líbrele ahora. Que Dios le baje, que Dios allá desde su santo templo, desde el cielo, lo libre ahora, si quiere, porque Él ha dicho, soy hijo de Dios. Y le injuriaban. Qué triste, ¿verdad? Esta historia de Cristo. Hoy, a nivel mundial, muchas personas no saben lo que celebran. Hablamos mucho acerca de reflexión, de apartarnos, de tener un tiempo para meditar. ¿Meditar en qué? Si vamos a reflexionar o vamos a meditar sobre nuestro camino, como dice la Biblia, que miremos bien nuestros caminos, que meditemos en nuestro camino, cuál es nuestro proceder, cuál es nuestro andar. Si vamos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo con Cristo en nuestra vida al día de hoy. Él resucitó al tercer día y está sentado en el trono a la diestra del Padre y un día vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Él murió y como dice la Escritura que al tercer día iba a resucitar, resucitó. Nosotros seguimos aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo con Cristo? ¿Qué estamos haciendo con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida con el Salvador? Muchas personas tienen un conocimiento de Jesús, un conocimiento de lo que enseña la Biblia, pero no creen y se han arrepentido.
Hoy es un momento oportuno para reflexionar sobre aquel que murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Aquel que se entregó, aquel que recibió la injuria, aquel que recibió el escarnecimiento, aquel que fue tratado con ironía, con burla y con menosprecio. ¿Qué vamos a hacer con Jesús en este día? Aquellos que estamos caminando en la vida cristiana y este tiempo de cuarentena nos permite hacer una reflexión. ¿Qué vamos a hacer con Jesús en nuestra vida? ¿Cómo está Jesús en nuestra vida? ¿Cómo está el Cristo, el Salvador, el Mesías? ¿Cómo está el Rey del universo? ¿Cómo está el Rey de Israel? ¿Cómo está el Rey de Reyes y el Señor de Señores en nuestra vida? ¿Lo estamos amando? Vivimos una vida de constante arrepentimiento, vivimos una vida de perdón, de amor al prójimo, de ayudarnos unos a otros, de exhortarnos, de animarnos unos a otros en medio de esta plaga que está a nivel mundial, de esta enfermedad que por alguna razón Dios ha permitido. ¿O no hemos tomado un tiempo de relax, un tiempo de relajamiento, un tiempo para pasarlo en familia y hacer del ocio nuestro pasatiempo? ¿Qué estamos haciendo con Jesús en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Ahora, mi amado hermano, ¿qué podemos aprender de esta lección? ¿Qué podemos aprender el día de hoy de la crucifixión de Cristo? Usted y yo sabemos más o menos de lo que estamos hablando. Sabemos mucho. Tal vez hay personas que tienen mucho más conocimiento, más profundo que el que yo tengo. Tal vez algunos estarán examinando lo que he estado diciendo de manera minuciosa. ¿Pero qué estamos haciendo con Cristo en nuestra vida? ¿Es Cristo el Señor de mi vida? ¿Es Cristo el Rey de mi vida? No el Rey de Israel. ¿Es Cristo el Rey de la vida de Moisés? ¿Es el Cristo el Rey de la vida de Carlos, de Juan, de María, de José? ¿El Cristo mi Rey? Ahora, ¿me estoy burlando de lo que pasó? ¿Me estoy burlando de lo que Él es? ¿En realidad estoy creyendo en Él, en su sostenimiento, en su cuidado en medio de este momento de escasez, en medio de este momento de dificultad? Quiero concluir con unas cortas palabras, mi amado hermano, y animarle, exhortarle a creer en Cristo, no a llenarse de un conocimiento vano y vacío que no influencia, que no impacta su vida. La Biblia enseña que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, y esto no es don de nosotros, es obra de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, es una obra de Dios. Que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario es obra de Dios en amor a nosotros. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, si alguno oye mi voz y cree en que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Hoy usted puede entregarle su vida a Cristo en un día como hoy. Hace 14 años atrás empecé este caminar con el Señor. Hoy le doy gloria a Dios porque Él es que me ha sostenido durante todo este tiempo. Él es que me ha dado la fuerza y la gracia para seguir adelante. Yo le quiero compartir esta fe a ustedes. Quiero exhortarle, quiero animarle a no menguar, a no bajar la guardia en este tiempo en el cual nosotros vivimos. ¿Qué podemos aprender sobre la muerte de Jesús, el Cristo, el Rey de Israel? Número 1, que siendo el Salvador, se entregó por completo para cumplir su misión sin rehuir de la misma. Él pudo haber renunciado. Si hay hijo de Dios, bájate la cruz. Él pudo haberse bajado. Él pudo haber exterminado, fusilado, quitarle la vida a todos los que estaban burlándose de él, pero no lo hizo. Si lo hubiera hecho, ni usted ni yo, ni aquellos que escuchen este mensaje, que no son creyentes en Cristo, que no viven una vida de arrepentimiento constante, no tuvieran la oportunidad de ser salvados. Pero Él, el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cristo, el Rey de Israel, que siendo Él el Salvador, se entregó por completo para cumplir su misión sin renunciar, sin rehuir a la misma, por amor. Lo segundo que quiero mencionar, mi amado hermano, es que siendo Rey del universo, se humilló a sí mismo. ¿Qué ejemplo para nosotros en el día de hoy, en pleno siglo XXI? Porque amó Él desde la eternidad a muchos, aun cuando lo trataron con ironía, lo injuriaban y le escarnecían, su propio pueblo, todo por los que Él murió, y aquellos a los cuales le iba a llegar el evangelio como a nosotros hasta nuestros tiempos, dejándonos Él a sí mismo un ejemplo
para todo aquello que decimos ser su discípulo. Hermano, yo lo exhorto a creer en la crucifixión de Cristo, que fue un hecho real, que marcó la historia. La historia se divide en antes y después de Cristo. Cristo es el hombre que dividió la historia. Él es el rey que vino a morir por nosotros, a pesar de que sufrió el oprobio. Menospreciando el oprobio, dice que se entregó de manera voluntaria por nosotros. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna. Y todo aquel que cree en Él y se arrepiente no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mi amado hermano, que el Señor me los bendiga abundantemente en este Viernes Santo del 2020. Que la honra y la gloria sean para nuestro Dios.